todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestras, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Puede tomar su lugar, puede tomar su lugar. Bien, el título de esta lección se llama Lealtad a la palabra de Dios. Lealtad a la palabra de Dios. La verdad central dice: Dios nos demanda lealtad íntegra y permanente. Dios nos demanda lealtad íntegra y permanente. En otras ocasiones hemos hablado acerca de la integridad. ¿Quién quiere recordarnos qué es la integridad, hermanos? Rectitud. Gracias, hermano Ale. Rectitud. Recordemos, la honestidad, hermanos, es hacer algo cuando la gente nos ve y dice: wow, qué honesto, ¿verdad? Qué sincero. Pero la integridad va más allá, hermanos. Es hacer lo bueno aun cuando nadie nos está observando. ¿De acuerdo? De esa manera es como Dios demanda que seamos leales a su palabra, hermanos, con integridad. Y dice permanentemente, es decir, siempre. ¿De acuerdo? El texto para memorizar está allí en Deuteronomio, capítulo 6, verso del 4 al 5. Es un verso muy conocido que también ya hemos estudiado en otras ocasiones. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo repetimos todos juntos, hermanos, por favor. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 4, 5. ¿Alguien lo quiere repetir de memoria? ¿Alguien que lo quiera o leer de ahí, hermanos? ¿Alguien? Hermana Clarita. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 4 y 5. Gracias, hermana, gracias, amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a avanzar entonces, porque nuestra lección, hermanos, es un poco extensa. La introducción dice: antes de entrar a Canaán, Moisés expone a los israelitas los mandamientos que tenían que observar. Si ustedes recuerdan, hace unos domingos atrás, ya varios, hablábamos acerca de oír o escuchar los mandamientos de Dios. Y hablábamos acerca de que Moisés hablaba al pueblo, exponiéndoles y recordándoles lo que el Señor había hecho en el pasado, lo que estaba haciendo con ellos y lo que estaba por venir en sus vidas. Y también decíamos, hermanos, que era importante en aquella época hacer esto, como es importante hacerlo hoy en día. ¿De acuerdo? Así es por eso que el Señor hoy nos está recordando esta porción importante de la palabra. Y yo les invito, hermanos, a que quiten toda distracción de sus mentes. Si usted hoy viene preocupado por alguna situación, si usted tiene alguna dolencia, si usted viene triste, que lo haga a un lado, hermano. Que disponga su corazón entero para escuchar la palabra que el Señor hoy nos trae. Porque le aseguro, hermano, que es de edificación para nuestras vidas. Y si usted viene en esta circunstancia, le aseguro también, hermano, que si usted le da cabida a su corazón al escuchar al Señor hoy, no va a salir igual de este lugar. El Señor va a transformar su vida. Y si usted es un visitante por primera vez o segunda ocasión, hermano, yo le invito a que también disponga su corazón, su mente, todo su ser, a escuchar lo que el Señor le tiene para usted hoy, porque no es casualidad que usted esté hoy en este día para
escuchar esta porción. Amén. Bien, sigue diciendo la introducción. Del cumplimiento de los mismos dependería el recibir la bendición y su permanencia en esta tierra que estaban por heredar. Bien, dice el fundamento de la verdad, de la verdadera religión de Israel. ¿Qué creen que sea, hermanos? ¿Qué dice ahí la diapositiva? ¿El amor de quién? ¿De nosotros a Él o de Él a nosotros? El amor del Señor a nosotros, porque la palabra dice que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Allí está el fundamento, hermanos, en el amor que el Señor le tiene a usted y me tiene a mí. Pero el Señor también espera algo de nosotros, como esperaba de aquel grupo de personas que estaban por entrar a aquella tierra. ¿Qué es lo que esperaba el Señor? Dice allí, exigía correspondencia, hermanos, correspondencia por parte de este pueblo a través del cumplimiento de sus preceptos divinos. Y es lo mismo que el Señor pide de nosotros hoy en día, mi hermano. Recuerden que esta palabra fue para el pueblo de Israel, pero también es hoy para nosotros. ¿Amén? El decálogo, hermanos, o los 10 mandamientos sería entonces, y quiero que ponga especial atención en esto, porque allí es a donde vamos a llegar al final de nuestra lección. Y dice, sería la base del pacto, la sustancia o la esencia de la ley y la condición para obtener la vida y la felicidad o sus bendiciones. Pero para ello, hermanos, es necesario 3 cosas. La primera dice conocer, la segunda enseñar y la tercera obedecer la palabra de Dios. Y a muchos, hermanos, nos cuesta, ¿verdad? Y nos quedamos a lo mejor en el primer paso, que es el conocimiento. Pero, hermanos, si nosotros conocemos algo y no lo practicamos, en balde es. ¿De acuerdo? Así es que es importante que estemos aquí, sí, escuchando la palabra, estudiando, escudriñando las escrituras, pero dar lugar al segundo paso, que es enseñar, que es importante. ¿De acuerdo? Recordemos que en alguna ocasión les comentaba yo a ustedes que aprendemos cuando leemos, estudiamos, pero aprendemos más cuando enseñamos a otros hermanos. ¿No le ha pasado así? Que usted enseña alguna habilidad que usted tiene a otra persona y reafirma su conocimiento, ¿verdad que sí? Y el tercer paso, hermanos, que es a donde a veces muchos nos atoramos: obedecer la palabra de Dios. Pero no es gravoso, hermano. La palabra misma dice que seguir sus mandamientos no es algo gravoso. Y vamos a ver lo que sigue. Vamos a dar paso a la primera parte. Esta se compone de 3 y la primera dice necesidad de conocer la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios, hermano. No podemos amar a alguien a quien no conocemos, ¿cierto? No podemos conocer a alguien que no conocemos. Necesitamos conocer a la persona en cuestión para llegar a amarla. ¿De acuerdo? Necesidad de conocer la palabra de Dios. Vamos a meditar ahí en Deuteronomio capítulo 6 y vamos a ver detenidamente los versículos 4, 5 y 6. Dice el primer verso, el 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta afirmación no tiene tanto que ver, dice allí, con el monoteísmo, como con la simplicidad y la unidad de Jehová. Moisés, dice allí, no escribe, Jehová es el único Dios. Recordemos que los pueblos paganos tenían sus propios dioses. ¿Usted lo recordará? No está diciendo Moisés que Jehová sea el único Dios, pero sí es el verdadero Dios. Amén. Dice Jehová Elohim es uno, Jehová. Esta es una declaración fundamental, hermanos, en el judaísmo hasta el día de hoy, que afirma la unidad y la unicidad de Dios, que no son cosas iguales. Dice, no solo indica singularidad numérica, sino también la indivisibilidad de nuestro Señor. Amén. Y esto es algo maravilloso, hermano. Esto es algo maravilloso. Jehová nuestro Dios, dice la diapositiva, Jehová uno es. Los paganos en la antigüedad, como muchas personas no creyentes hoy en día y muchas culturas alrededor del mundo,
tienen la idea, hermanos, de que sus deidades son divisibles y que se pueden comunicar con otros dioses. No, obviamente es el caso nuestro, que creemos en el único Dios verdadero. ¿Amén? Dice, pero el Dios de Israel, Jehová, es uno solo, hermanos, indivisible e incomunicable con otros dioses, en el supuesto caso de que existieran, y que todos sabemos que no es así. ¿De acuerdo? Y yo le subrayé ahí con amarillo porque lo considero importante. Dice, Él es el absoluto y el infinito. Amén. ¿Cuántos lo creemos, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Jehová es el único que debe ser adorado, ¿cierto? De quien todos dependemos, ¿cierto? Y por lo tanto todos debemos obedecerle. Amén. Todos le debemos obediencia. Oír, escuchar, en hebreo, hermanos, ya lo comentábamos también en otras clases pasadas, se dice Shema. Shema. Pero también esta palabra en hebreo significa obedecer. Así, si usted escucha a un judío decir escucha y obedece, le escuchará decir Shema, Shema. Porque para ellos no se traduce de otra manera. La palabra Shema significa dos cosas: oír y actuar, es obedecer. Cuando nosotros como padres le indicamos a nuestros hijos que hagan algo, ¿qué esperamos, hermanos? Que solo se queden con la información, que obedezcan, que actúen, que hagan lo conducente, ¿cierto? Si usted le dice a su hijo, hija, voy a salir, pero cuando regrese quiero esa habitación arreglada, o quiero los trastes limpios, o le das de comer al perro, o atiendes el jardín, usted está dando una indicación que espera que su hijo no solo capte, sino que ejecute. ¿Es verdad? Así es que la palabra Shema, entonces en el hebreo significa escuchar, oír, pero también obedecer. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, Shema. Dice aquí, oír no es solo recibir la información, hermanos, sino es actuar, es hacer. Y si yo oigo y obedezco, por consecuencia, estoy cumpliendo el pacto con mi Señor. Y si yo cumplo el pacto con mi Señor, entonces voy a recibir bendición. ¿De acuerdo? Allí lo dice, si oigo, obedezco. Si obedezco, guardo el pacto. Y si guardo el pacto, recibo bendición. Es simple, es sencillo. Todos lo podemos entender, hermanos. Pero cumplirlo, llevarlo a cabo, a veces nos cuesta trabajo. Es por eso que necesitamos ser llenos también del Espíritu Santo, hermanos. Hace un momento que cantábamos esta alabanza a nuestro Señor y le pedíamos todos unánimes que derramara su Espíritu Santo sobre este lugar como el Pentecostés. Debe ser un clamor diario, hermanos. Si usted no ha recibido todavía el bautismo del Espíritu Santo, búsquelo, hermano, porque es quien nos va también a dar la dirección, la fortaleza para llevar a cabo el cumplimiento de los mandamientos de nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con ello? ¿O estoy mal? Amén. Yo si estoy mal, hermanos, no me enojo que me corrijan, ¿eh? Al contrario, lo voy a agradecer. Bien, vamos todos al verso 5. Lea ahí en su Biblia, dice, y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y parecería algo sencillo y algo simple de decir, hermanos. Lo decimos muy rápidamente, pero vamos a ver detenidamente qué significa este versículo. Dice, nuestro Señor hizo de estas palabras ¿qué? El primer y gran mandamiento. El primer y más grande mandamiento. Es a lo que estamos llamados a hacer todos y cada uno de nosotros que nos consideramos creyentes. ¿De acuerdo? Dice, este primer mandamiento es el ideal religioso y nacional que expresa hasta hoy la condición y la garantía de la verdadera prosperidad de una nación. Qué bueno sería que todas las naciones del mundo tuvieran por Dios a Jehová. ¿Alguien puede compartir alguna nación que recuerde que tiene como Dios a Jehová y es una nación en potencia, prosperada? Veíamos algo parecido unos jueves atrás con nuestro pastor. Alguien que haya estado presente lo recordará, o quien participó no lo puede recordar.
Estados Unidos. Gracias, hermano Israel, hermano Abel. Estados Unidos. ¿Ustedes han visto un billete, un billete, $1 de Estados Unidos? Hay una leyenda allí que dice, ¿alguien la ha leído, la conoce? ¿Qué dice? En Dios confiamos. Amén, gloria al Señor. Gracias, hermano Abel. Dice el dólar, en Dios confiamos. Y el dólar es la moneda que más circula en todo el mundo, ¿cierto? Y Estados Unidos es una nación próspera. Claro, fue fundada en un principio por aquellas personas que venían de Inglaterra y fueron quienes fundaron y traían estos principios bíblicos también. Y hoy en día podemos ver también alguna otra nación de Centroamérica que está, gracias a Dios, saliendo adelante de una gran etapa de delincuencia. El Salvador, ¿verdad? Haciendo alusión a su nombre, El Salvador. ¿Pero por qué será, hermanos? Porque tiene un hombre como presidente que confía en Dios. Él lo dice abiertamente, él lo dice públicamente, ¿cierto? Es un hombre que confía en Dios y que todo lo que hace, primero pone al Señor. Y vemos que es una nación que va prosperando. ¿Cuántos deseamos aquí que nuestro México también un día sea libre de tanta corrupción, de tanta delincuencia? Que nuestros hijos puedan salir libremente a las calles sin tener que preocuparnos tanto, ¿verdad?, por las cosas que oímos que se dicen allá afuera y que suceden diariamente en nuestro entorno. Así es que es deber nuestro también, hermanos, orar al Señor y clamar a Él, porque nuestra nación también sea libre, hermanos. Estamos viendo como ejemplo a esta nación de Centroamérica y decimos, sí se puede. Sí se puede. Oremos al Señor porque levante un hombre en esta nación que ame y que obedezca al Señor, hermanos, para que por consecuencia también todos podamos disfrutar de las bendiciones. ¿Amén? Bien. Dice, un Dios indivisible requiere una devoción ¿cómo? Indivisible. Una devoción ¿cómo, hermanos? Indivisible. Bien. Dice, Jehová debe ser amado con todo nuestro ser, hermanos. No lo podemos amar solo con una parte de nuestro ser. El Señor quiere integridad. Quiere que seamos completos en la adoración a Él. De otra manera, no se puede esperar entonces recibir bendición. Allí en Mateo 22, usted puede buscar en su Biblia, Mateo 22, 36, 37, recordará que hubo una persona, un erudito de la palabra, un abogado, dijéramos hoy en día, ¿verdad?, que le pregunta, cuestiona a nuestro Señor con curiosidad para saber qué piensa, ver si lo hace caer. Y le pregunta, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Y qué responde nuestro Señor? ¿Qué dice allí? ¿Alguien lo quiere leer? ¿Qué le dice? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y Marcos, otro evangelista, va más allá, más explícito en esa situación. Y escribe qué es lo que este hombre le responde. Dice, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Por qué creen ustedes que Jesús contestaría de esta manera? Hay muchos otros mandamientos, ¿cierto? Honrarás a tus padres, no matarás. ¿Por qué considera el Señor el más grande mandamiento? Leíamos en un principio algo importante. ¿Por qué? Porque esa es la base de nuestra fe. Esa es la base, hermanos. ¿De acuerdo? El amar a Dios antes de todo. Allí está nuestra base, la base de nuestra fe. Ahora, ¿cómo amar a Dios? Este deber primario, porque es un deber para todos aquellos que nos decimos creyentes, dice, es presentado con todos sus detalles prácticos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo amar
amar a Dios con el corazón, con el alma y con las fuerzas. El corazón, dice, es la naturaleza íntima de la persona, incluyendo sus facultades, que dice, intelectuales, el pensamiento y la voluntad. Vamos a hablar un poquito más de eso adelante. El alma, hermanos, dice, es la personalidad, lo que hace que uno sea consciente de sí mismo. Y las fuerzas es la suma de todas las energías mentales y corporales. Así es como demanda el Señor que le amemos, hermanos. Pero vamos a hablar un poquito más de él. Amar a Dios, entonces, con todo. Por eso dice que el Señor necesita ser adorado en su totalidad, indivisiblemente. Una devoción indivisible. Amar a Dios con todo el corazón, hermanos. Dice, en hebreo, hermanos, la palabra corazón se dice lev, que se refiere a la voluntad y a las decisiones. A la voluntad y a las decisiones. Y les cuento, antes que nosotros conociéramos la Escritura como la conocemos, para expresar lo que se quería decir, se escribía en pictogramas, es decir, en dibujos, en figuras, ¿verdad? Ustedes recordarán algunos códices mayas, por ejemplo. ¿Qué son? Dibujos, figuras del ambiente, de la naturaleza. Es la manera en la que se escribía antiguamente en casi todas las culturas del mundo. Y en el hebreo antiguo, los pictogramas que refieren a la palabra lev están representados, hermanos, por un cayado que significa o quiere decir liderazgo o el que dirige, y una pequeña casa que se refiere al interior. Así, el corazón, mis hermanos, es entonces el que dirige el interior. Vean qué bonito. El corazón es el que dirige el interior. Y cuando el Señor nos pide y demanda que le amemos con todo el corazón, quiere decir que le amemos con aquel que dirige nuestro interior. ¿Amén? Con todo el alma. En el hebreo alma se traduce como nefesh, que significa vida. El Señor quiere que le amemos entonces con toda nuestra vida, pero también quiere que le amemos en todo momento de nuestra vida. Así podríamos entonces decir que Dios quiere que le amemos con todo nuestro nefesh, con toda nuestra alma, con toda nuestra vida. Y la otra, con todas nuestras fuerzas. En hebreo, la palabra fuerza es meod, y se traduce como incremento o como poder. El Señor quiere que le amemos con todo lo que podemos amarle, con todo lo que podemos amarle, mi hermano. Usted póngase a pensar y medite para sí, con todo lo que tengo, con todo lo que puedo. Así es como el Señor quiere que yo le ame. Dice, se refiere al uso de todas nuestras capacidades, hermano, físicas, mentales y espirituales, para servir a Dios. Amén. Ya va quedando más claro cómo requiere el Señor, cómo demanda el Señor que le amemos entonces con nuestro corazón, que es el que dirige nuestro interior, con toda nuestra alma, con toda nuestra vida y con todo nuestro poder, con todo lo que podamos. ¿Amén? Bien, para meditar hasta aquí, hermano, y estas son preguntas que usted se debe hacer, y yo también, en nuestro interior. Contéstelas para sí. Dice la primera, ¿de qué manera podemos obedecer los padres este mandamiento en nuestras familias hoy en día? ¿Cómo podemos? ¿Usted es padre? ¿Usted es madre? Mediten esto. La siguiente, ¿por qué es importante para Dios que continuamente enseñemos a nuestras familias acerca de Dios, de su amor y lo que Él demanda de nosotros? ¿Por qué será importante? Siguiente pregunta dice, ¿de qué manera o de qué maneras está usted cumpliendo este mandamiento en su propio hogar? ¿Compartimos la palabra en el hogar con nuestra familia, con nuestros hijos, con los más cercanos? ¿O nos ocupamos de los de allá afuera, pero de los de casa? Mi hermano, el Señor demanda que empecemos por los nuestros, dice la palabra. ¿Amén? Siguiente pregunta dice, ¿cuál es la diferencia de enseñar a nuestros hijos a amar a Dios
con todo el corazón y enseñarles meros ritos y los credos de una religión. Eso no aprovecha. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios por sobre todo, hermanos. Y así, por nuestro corazón, por nuestras fuerzas, con todo. Eso es lo que demanda el Señor de nosotros, hermanos. Que enseñemos a nuestros hijos a amarle desde muy temprana edad. Yo veo a nuestros paluditos aquí delante que son pocos, a veces los cuento y son 6, 7, a lo mucho 8 pequeñitos, pero usted puede notar en ellos, hermanos, con qué fervor ellos pasan a decir su título, su texto, cómo le cantan al Señor, sin inhibiciones, sin pena. Se pelean luego ahí por el micrófono porque todos quieren hablar, porque quieren participar. Desde allí, hermanos, es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios. ¿Y de qué manera? ¿Amén? Y la última dice, ¿qué es lo que usted les está enseñando? ¿Amar a Dios o a seguir una religión? Yo espero que sea amar a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Nosotros nos tratamos de decir que no tenemos una religión, sino una relación con nuestro Señor. ¿Amén? Y así es como debe ser, mis hermanos. Bien, verso 6. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre ¿qué? Y dijimos que el corazón es ¿qué? El que dirige nuestro interior, nuestra voluntad. ¿O usted viene forzado? Yo espero que no, ¿verdad? ¿O usted viene por compromiso o por quedar bien con alguien? No, usted viene por su voluntad, porque ama al Señor. ¿Ven? Dice, donde existe, hermanos, un amor verdadero a Dios, hay un corazón, siempre habrá un corazón que busque hacer la voluntad de Dios. ¿Cierto? Dice, de aquí que sus palabras estarán no solo en su memoria, sino grabadas en el corazón, para que estén siempre presentes en su mente y en su voluntad. ¿Qué dice el texto? Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. ¿Qué dice Deuteronomio 11:18? ¿Alguien le quiere dar lectura? ¿Está en la pantalla? Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán frontales en vuestro corazón y en vuestros ojos. Gracias, hermano. Amén. Gracias. Sí. Deuteronomio 11:18. Ese versículo lo vamos a ver un poco más detenidamente más adelante, mis hermanos. Segunda parte de la lección. La primera, ¿qué cosa dijimos que era? Conocer, que era necesario conocer ¿qué? La palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios. Esta segunda parte dice necesidad de enseñar la palabra de Dios. Y allí mismo en Deuteronomio vamos a meditar en el verso 7 y 9. Versos 7 y 9. ¿Alguien le quiere dar lectura al verso 7, por favor? Gracias, hermano. Gracias. Y las repetirás a tus hijos. Hermanos, ¿cómo aprendemos nosotros? ¿Usted recuerda cómo aprendió las tablas de multiplicar? ¿Con vara? Algunos a lo mejor todavía nos tocó así, ¿verdad? Pero con repetición. ¿Qué repetía? 2 por 2, 4, ¿verdad? Y la cantaleta, ¿no? Fíjese, cuando nosotros repetimos continuamente algo, hermanos, lo grabamos en nuestra memoria más fácilmente. ¿Usted cómo se aprende un canto? La primera, la tenemos que repetir, ¿cierto? Y repetir, y repetir. Y mis hermanitos que ya tenemos algo de juventud acumulada, pues podemos recordar himnos antiguos, ¿verdad? Pero porque llevan toda una vida cantando al Señor. Y es así como aprendemos, a través de la repetición. El Señor conoce esto de nosotros, hermanos, que tenemos habilidad para aprender. Pero ¿qué nos pide Él? Repetir, repetir y repetir. Y dice, ¿y la repetirás a quiénes? A tus hijos, primeramente, hermanos. No dice al vecino, no dice al compañero de tu, no, a tus hijos. Primeramente a tus hijos. Dice, y hablarás de ellas estando en ¿dónde?
cosas banales, de cosas que no edifican, que no construyen. Dice la palabra y es clara, hablarás de ellas estando en tu casa. En tu casa. Es el lugar en donde nosotros tenemos que hablar primeramente a nuestros hijos, en nuestra casa. Que no sea la reunión, el hablar, ya no digo mal, ¿verdad?, pero de otras personas, o del vecino, o lo que nos hizo, o el compañero de trabajo, o el jefe que ya me hizo, o peor aún, el hermano. Sino que lo que ocupe nuestro tiempo en casa con nuestros hijos sea hablar de su palabra, de su palabra. Pero también no solo en casa. ¿Qué más dice el verso? Y andando por él, camino. Hermano, cuando usted sale con sus hijos en su auto, ¿qué le pone? ¿Qué música escucha? O trae usted pantalla y le pone allí la película última de, no sé, no estoy actualizada en películas infantiles o de adolescentes, pero lo último. ¿Qué le pone? ¿Un canto? ¿O tal vez la Biblia en audio? Andando por el camino. Si usted va con su hijo en el auto, hermano, no le dé una tablet, un celular, para que lo deje manejar tranquilo y no lo moleste. Que cuando usted vaya por el camino con su hijo, que cuando usted vaya de camino a la escuela con su hijo, le hable de la palabra del Señor. Este verso que nos está diciendo, que ocupemos entonces todo nuestro tiempo, hermanos, y todo lugar para hablar de la palabra del Señor. Primeramente, a nuestros hijos. Pero también dice aquí, y al acostarte. ¿Y cuándo? Te levantes. ¿Cuántos de ustedes le leen historias bíblicas a sus pequeños? Yo conozco aquí a una mami que me imagino, porque no lo sé, pero cuando yo observo a sus pequeñas, puedo entender y ver que les leen historias bíblicas. Cuando tenía yo los jueves la bendición de estar con los pequeños en la parte de atrás, durante el servicio, y compartir con ellos algunas historias bíblicas, tenía yo dos pequeñas, y las dos, pero más una, me saboteaban la clase, hermanos, porque yo empezaba a contar la historia de Jonás, y ella terminaba diciendo, y se lo tragó el pez, y luego lo vomitó, y me saboteaba la clase porque se sabía todas, y me decía, maestra, esa historia ya me la sé. Y yo le decía, sí, mi vida, pero mira, guarda, tus compañeritos la tienen que escuchar. No, maestra, pero es que esa ya me la sé. Chiquitita, ahí yo me doy cuenta que su mami o su papi o ambos le leen las historias bíblicas, le leen la palabra, le cuentan, hermanos. Allí yo me doy cuenta. Ahí yo me daba, claro, había otros pequeñitos que me contaban otras cosas, ¿verdad? Pero lo importante, hermanos, es que hoy podamos llevarnos esto a casa. Que hoy, es repetitivo tal vez lo que yo les digo, hermanos, pero si usted hoy se va a casa o al súper o a donde usted vaya con su pequeño, pregúntele, ¿qué viste en la clase? ¿Cuál fue tu texto? ¿Qué te contó tu maestro? ¿Cómo lo puedes aplicar a tu vida? ¿Cómo quieres que yo te ayude a aplicar esto en tu vida? Que él, hermano, o ella, despierte esa hambre, esa sed de querer más y más y más de su Señor. ¿Qué dice la palabra acerca de los niños si son instruidos? Aún cuando sean fuera de, no se apartarán. Y si de pronto en el camino, hermano, el hijo o hija da un paso fuera, seguros estamos en el Señor que volverán. Si nuestros hijos han sido instruidos en la palabra del Señor desde pequeños, hermanos, no habrá nada que los pueda apartar de su Señor. Así que si usted es padre, abuelo, tío, tiene a cargo a su pequeño, ponga atención en esto, hermano. Dice, aquí tenemos entonces la base para la educación religiosa de nuestros hijos. Estas palabras sublimes, dice, han construido la inspiración y la práctica diaria de Israel, pero no solo de ellos, hermanos, sino también de todo creyente como nosotros hoy en día. Dice, cuantos aman al Señor deben hacer todo lo que puedan para que quienes de ellos dependen también amen y sirvan al Señor. Y decíamos, mediante la repetición de las cosas, estas se graban en la mente de las personas. Repítale a sus hijos la palabra del Señor, dice.
¿Alguien? ¿No? Lo leo yo entonces. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Esta es una indicación que el pueblo judío tomó literal, mis hermanos. Dice, es posible que en aquel tiempo hubiera pocas copias escritas de la ley. La gente podía escucharla solamente en una de las fiestas, en la fiesta de los tabernáculos. Por eso escribían algunas porciones de la palabra que fueran más comprensivas y más importantes para ellos de la Torá, que es lo que ellos conocían. Y las ataban en sus manos y en sus frentes. Y de aquí surgió algo que vamos a ver más adelante. Dice, los judíos ortodoxos llevan hasta hoy en día en la frente y en las manos y en los brazos fragmentos de la ley llamados filacterias. Esta imagen que ustedes ven allí de este chico judío tiene algunos aditamentos, ¿verdad? En la frente ya vieron, sobre su cabeza tiene una pequeña cajita. Esa cajita es de cuero. Dentro de ella está la palabra, una porción de la palabra. Lo que ellos escriben allí es precisamente lo que hoy estamos estudiando. Deuteronomio 6 del 4 al 9 y el capítulo 11 del 13, del 12 al 20. Eso es lo que ellos escriben y ponen dentro de esta cajita y literal lo ponen sobre su frente. Y esas líneas que ustedes ven en su brazo también son de cuero. Y aun cuando no escriban nada en ellas tal vez, pero eso les recuerda, es un recordatorio físico del pacto de Dios con ellos. Y si ustedes buscan imágenes en internet acerca del muro de los lamentos, verán a muchos de estos judíos ortodoxos hoy en día seguir con esta tradición, seguir ejecutando este mandamiento. Bien, la palabra de Dios en el verso 8, entonces, hermanos, dice, se toma o representa una norma de vida y de conducta. Es por eso que los judíos consideran importante traer físicamente este tipo de aditamentos para recordarles cuál es el pacto con Dios. Pero fíjense lo que dice en el cuadro azul, Deuteronomio 6:8. No se refiere a una práctica literal de atar objetos físicos, sino que usa estas imágenes para enfatizar la importancia de la ley de Dios, de integrarla a nuestra vida diaria, hermanos, de integrarla a nuestra vida diaria y que ésta sea visible y presente en todo lo que ejecutamos y en todo lo que pensamos. ¿Con qué ejecutamos las cosas? ¿Usted con qué pasa las hojas de su Biblia? Con las manos, ¿cierto? ¿Con qué pensamos? Honestamente. Bien. Es importante entonces recordar que esta instrucción, cheque usted esto, hermano, se da dentro del contexto del Shema. ¿Se acuerdan del Shema? ¿Alguien me lo quiere decir? Escuchar y obedecer. Gracias, hermano. Escuchar y obedecer. Es Shema. Dice Deuteronomio 6, 4, 9. Ese es el Shema, lo que ellos consideran, los judíos consideran. La oración judía fundamental que declara la unicidad de Dios y la obligación de amarlo con todo el ser. Y esta parte en amarillo la subrayé, hermano, porque yo espero que usted lo lleve en su corazón. Fíjese lo que dice el versículo 8, por lo tanto, refuerza la idea de que el amor a Dios se manifiesta a través de ¿qué? De la obediencia a sus mandamientos. Dice la palabra del Señor, me llama Señor, Señor. ¿Pero qué? Pero no haces mi voluntad. ¿Cierto? ¿Qué esperamos de nuestros hijos, hermanos? ¿Solo que nos amen? Nuestros hijos nos aman. Evidentemente nos aman. Pero también esperamos de ellos obediencia. Obediencia. Es lo que espera también entonces el Señor de nosotros. Verso número 9. ¿Alguien lo lee, hermanos, por favor? Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gracias, hermano. Gracias. Y los escribirás en los postes de tu casa. Fíjense, cuando yo leí este versículo, me remonté al pasado hace casi 30 años y recordé algo, hermanos. Fíjense cómo las cosas se graban. La primera vez que yo entré a la casa de mis suegros, del hermano Elías, gracias, del hermano Elías y de la hermana Agustina.
La primera vez que yo entré a la casa de mis suegros, lo primero que yo vi al entrar, la puerta que conducía de su sala a su comedor. Sobre la puerta, un cuadro, hermanos. ¿Saben qué tenía ese cuadro? Deuteronomio 6, del 4 al 5. Yo era una chica inconversa entonces y llamó mucho mi atención. Me acuerdo que lo leí detenidamente y no entendía mucho o nada, pero llamó mucho mi atención. Y nunca le pregunté a mi suegro, al hermano Elías, no le he preguntado tampoco a la hermana Agustina, ¿verdad? Pero quiero pensar que ese cuadro allí reflejaba la obediencia a este mandamiento, hermanos. Cuán importante es tener presente la palabra de Dios escrita en nuestros hogares. ¿O qué colgamos en nuestras paredes? ¿Qué es lo que colgamos en nuestras paredes? ¿Qué es lo que queremos que nuestros invitados a casa vean cuando entran, cuando nos visitan? O nuestros hijos cuando llegan de trabajo, de la escuela o de lejos. ¿Qué esperamos que nuestros hijos vean en esas paredes? Es para meditar, mis hermanos. Dice, este versículo enfatiza la importancia de interiorizar la ley de Dios y de transmitirla de generación en generación. Se refiere a la práctica de colocar los mandamientos en lugares prominentes de la casa, como los postes, las puertas, para que sean constantemente visibles y sirvan como recordatorio constante de la relación de Israel con Dios, pero también de nosotros con Él. Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen cuadros con textos colgados en sus paredes? Amén. Gloria al Señor por ello. Dice, la práctica de escribir los mandamientos en los postes y puertas era un símbolo de la dedicación de Dios y su ley. Y ustedes ven aquí una imagen. ¿Alguien sabe lo que es esta imagen? ¿No? Se llama mezuzá. Mezuzá. Esa pequeña placa metálica que ustedes ven aquí, hermanos, hasta el día de hoy los judíos las colocan en las puertas de su casa, junto al dintel, y de una manera especial. ¿Qué piensan que tiene esa mezuzá? Contiene Deuteronomio 6, del 4 al 5. ¿Y saben lo que hacen los judíos hasta hoy en día? Cuando usted visita Israel, cuando vaya a Jerusalén, me cuenta y va a ver que sí. Cada judío que sale o entra a su casa, besa la mezuzá. Besa la mezuzá. Se va, besa la mezuzá. Llega, besa la mezuzá. Porque es el recordatorio físico para ellos del pacto de Dios y su pueblo. Esa imagen yo la encontré, voy a hacer el comercial en Amazon, ¿verdad? No vi cuánto cuesta, pero así las venden hoy también, para aquellos judíos que todavía tienen por práctica colocar una mezuzá. Dice, los rabinos judíos tomaron literal esta orden poniendo en las puertas de su casa una mezuzá, un trozo de pergamino con los textos de Deuteronomio 6, del 4 al 9 y 11, del 13 al 20. ¿Alguien recuerda qué dice el capítulo 11 de Deuteronomio? ¿No? Échenle una ojeada rápido allí a su Biblia, hermano. Vaya, allí mismo en Deuteronomio, capítulo 11, del verso 13 al 21. ¿Qué dice el encabezado nada más? Lean. ¿Las qué? Las bendiciones, mis hermanos. Para ellos es importante hasta el día de hoy recordar eso, las bendiciones de Dios. Pero, ojo, sí obedecen la palabra de Dios. ¿Ven? ¿Cuántos quieren una mezuzá? Bueno, esa imagen, hermanos, dice filacteria y mezuzá, la conexión física sagrada con Dios de la tradición judía. Estos son aditamentos, hermanos, objetos que a la larga también, ¿verdad?, podrían a lo mejor representar una práctica religiosa meramente. ¿Sí? Así como a lo mejor en otras religiones se puedan usar algunos otros objetos, ¿no?, como parte de su devoción, ¿cierto? No vamos a mencionar qué, pero yo me imagino que usted ya está pensando en qué, ¿verdad? Cosas que se cuelgan a la entrada de las casas, que para que no les vaya mal, que para que, ¿verdad?, ¿no? U otros objetos ahí. Bueno, ahí tenemos representado entonces
El tefilín, que es una cajita, esa la que yo les decía que es de cuero, que dentro tienen escrito Deuteronomio 6, del 4 al 9, y que se colocan. Aquí tenemos la imagen de un hombre judío, pero hay una particularidad con ese varón. ¿La notan? Su vestimenta, ¿qué es? Es un soldado judío. Es un soldado judío. Este varón, leyendo la Torá, y aún en día esta fotografía reciente, ustedes se darán cuenta que tiene colocado entre sus ojos el tefilín, la palabra que contiene la palabra de Dios, y esas cuerdas de cuero en su brazo, también con una pequeña cajita que contiene lo mismo. La imagen de medio es una mezuzá gigante que hasta hoy en día está colocada en la puerta de entrada de una casa en Jerusalén. Es muy muy grande, y las otras fueron halladas en excavaciones arqueológicas, hermanos. Y leyendo, investigando un poco, me llamó mucho la atención de cuándo data la mezuzá más antigua. ¿Y saben qué encontré? Que fue una mezuzá encontrada en las excavaciones de Qumran. ¿Ustedes saben qué es Qumran? Es el lugar en donde se encontraron los manuscritos más antiguos, originales de la palabra de Dios. Y en la cueva número 8, según lo que leí, se encontró la mezuzá más antigua. Data de hace muchos miles de años atrás. Bueno, ahí está, nada más como dato les quería compartir esto. Vamos a la tercera y última parte, hermanos, y dice necesidad de obedecer. La primera fue necesidad de ¿qué? De conocer. La segunda, necesidad de ¿qué? De enseñar. Y la tercera, necesidad de obedecer la palabra de Dios. Y es aquí a donde a muchos ya nos cuesta trabajo. Deuteronomio 6, vamos a meditar rápidamente, hermanos, del verso 10 al 15, vámonos rápido. Dice, verso 10, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Que tú no edificaste. ¿Cómo se le llamará a eso, hermanos? Herencia. Herencia era su heredad. Era lo que el Señor su Dios les había prometido. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la bendición de recibir una herencia? A lo mejor de parte de algún abuelo, algún tío, hermano, y lo valoramos. Valoramos la herencia. A lo mejor usted le heredaron una casa, un terreno, dinero, coche, alhajas, no sé, pero lo valoramos. Vamos a ver lo siguiente. Dice en Génesis 12:7, 26:3 y 28:13, Dios había prometido a los patriarcas que les daría una tierra en donde no carecerían de nada. El Señor estaba cumpliendo la promesa que le había hecho a los patriarcas. En esa tierra les dijo, no van a carecer de nada porque será una tierra donde fluye ¿qué? Leche y miel, haciendo alusión a la abundancia. Esa era la heredad. Esa era la heredad. Y dice, ya no tendrían que habitar más en tiendas, como pastores, como nómadas, sino que se situarían en buenas ciudades. ¿Cuántos aquí aspiramos a la heredad que el Señor nos quiere? ¿Amén? ¿Cuál es esa heredad, mis hermanos? Hoy no esperamos del Señor que nos lleve a esa tierra física prometida, ¿cierto? Hoy nuestro anhelo es un día mirarle cara a cara y pasar el resto de nuestra vida, ¿amén? En las mansiones celestes, ¿amén? Hay que esforzarse, hermano, hay que esforzarse por ello. Verso 11, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Y aquí hacemos una pausa. Dice allí, Moisés les advierte que al entrar en la tierra, donde encontrarán ciudades amuralladas que no construyeron, casas llenas de cosas que ellos no lograron y les costaron, ¿verdad? Olivares, plantíos, cisternas que no cavaron. Es decir, ellos iban a entrar con la mesa puesta. ¿Amén? Pero ojo lo que dice en rojo. Es fácil caer en el olvido de Dios y atribuir sus bendiciones a sus propios esfuerzos. Hermano,
lo que no nos cuesta, no lo valoramos. Lo que no nos cuesta, no lo valoramos. ¿Cuánto le costó conquistar a su esposa, hermano? ¿Le costó? ¿Qué sintió cuando le dio en sí? ¿Cómo valora usted a su esposa, cierto? Porque le costó. Lo que cuesta, hermanos, conseguir en la vida, lo apreciamos más. Pero cuando tenemos por heredar las cosas que nos cuestan, es muy fácil volvernos desagradecidos. Es muy fácil, hermanos. Es muy fácil hacer fiesta, como decimos coloquialmente, con lo que se nos da. ¿Cuántos hemos sabido de gente a la que le heredan cosas y se deshace o las echa a perder? Porque no hubo un sacrificio, no hubo un costo, hermanos. Pero si a usted le costó comprarse su carro, ¿cómo lo cuida? Ya le suena algo y dice, pues hoy viene, no comemos esto, pero porque tengo que tener el carro. Porque nos costó, ¿verdad? O la casa, ahorita en las lluvias ya le vemos ahí la mancha y no, si cuánto me costó. Y lo atendemos. Moisés le estaba diciendo al pueblo esto precisamente. Ustedes van a llegar con la mesa puesta. A ustedes nada de lo que van a encontrar en esa ciudad les ha costado. No han trabajado, no han edificado. Tenían que valorar, hermanos. Moisés les estaba diciendo, tienen que valorar lo que el Señor les está dando. ¿En qué están pensando? ¿Cuántas cosas el Señor nos ha dado, hermanos? Y una vez que nos vemos bien, una vez que no hay enfermedad, una vez que económicamente estamos, ¿qué hacemos, hermanos? Hoy no voy al templo. El jueves. El Señor sabe por qué. Nos escudamos, nos excusamos. A veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué no nos das? ¿Por qué no me das? ¿Por qué no me...? El Señor sabe por qué. Y bien, vamos al verso 12, que es la continuación del verso anterior, y dice, una vez que te hayas saciado, dice el anterior, cuídate de no olvidarte de quién. De Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Todos los que estamos aquí, quiero pensar que somos salvos, pero no por mérito nuestro, hermanos, sino por gracia. Ahí está lo primero que tenemos que valorar, mis hermanos, nuestra salvación. Si alguien no hubiese venido a hablarnos de este Dios poderoso, ¿tendríamos un boleto directo y seguro a una eternidad? Sí, pero por su misericordia hoy estamos aquí, hermanos. Por su misericordia el Señor nos ha hecho salvos. Y esto nos tiene que hacer reflexionar, hermanos. Y nos tiene que hacer sentir y vivir y actuar y andar en gratitud para con nuestro Señor. Dice, en esencia es una llamada a la gratitud y a la fidelidad a pesar de la abundancia material. Bendito sea el Padre nuestro, hermanos, si usted hoy tiene casa propia, si usted tiene auto propio, si usted tiene más de una casa, si usted tiene cuentas en el banco, si usted hoy viste de Marta, si usted saliendo de aquí se va al mejor restaurante a comer, bendito sea el Padre. Pero mi hermano, que eso no le haga olvidarse de quién le dio lo que tiene. Amén. Sino que aprendamos a vivir en gratitud y reconocer que todo cuanto tenemos viene de parte de Él. Amén. Este es el recordatorio que Moisés les está haciendo a este pueblo, porque saben que van a llegar a encontrar la mesa puesta, como decimos. Y ese recordatorio para ellos, pero lo es para nosotros hoy en día. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, hermanos. ¿A cuántos nos sacó del mundo? Amén. A lo mejor usted que está escuchando nació en una familia evangélica, una cristiana, pero muchos el Señor nos va a sacar de la inmundicia, hermanos.
A muchos el Señor nos va a sacar ahí del mundo donde andábamos por su misericordia, hermanos. Y eso no lo tenemos que olvidar. Eso no lo tenemos que olvidar, hermano. Nos sacó de casa desde el niño. Nos sacó de la esclavitud del pecado, hermanos. Y nos hizo libres. Y nos hizo libres para obedecerle. Amén. Dice, el versículo enfatiza la importancia de recordar la fidelidad de Dios en el pasado para evitar olvido y la infidelidad en el futuro. La primera parte del versículo dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Y en verde dice, se refiere a la tendencia natural del ser humano a olvidar las bendiciones recibidas y a volverse indiferente a Dios cuando las circunstancias son ¿qué? Favorables. La segunda parte del versículo dice que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En verde dice, este acto de salvación debe ser un ancla, hermanos, un recordatorio constante en nuestra memoria para evitar que nos apartemos de él. Amén. Verso 13, hermanos, vamos terminando. Verso 13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Gloria al Señor. Este versículo, hermano, nos llama a temer, es decir, a reverenciar a nuestro Señor, a tenerle siempre respeto en el lugar que estemos, en donde sea, hermanos. Dice, temer al Señor no se refiere a un miedo que paraliza, sino a un profundo respeto y reverencia por la grandeza y la santidad de Dios. Implica reconocer su autoridad y alinear nuestra vida a sus mandamientos. La otra parte, jurar por su nombre. ¿Estará bien, hermanos, jurar por el nombre del Señor? ¿Por qué dice acá, y a Él solo servirás y por su nombre jurarás? Ojo con esto, dice, en el contexto bíblico, jurar por el nombre de Dios era un acto solemne que implicaba declarar la verdad y comprometerse con seriedad. Este versículo recalca la importancia de tomar en serio el nombre de Dios y no utilizarlo a la ligera. En resumen, Deuteronomio 6:13 es una instrucción fundamental que abarca, fíjense ustedes, hermanos, la relación del creyente con Dios, reverencia, lealtad y compromiso con su nombre. Nosotros, hermanos, no necesitamos jurar por el nombre de Dios, porque nuestra conducta habla por nosotros, ¿cierto? Porque si somos justos, nuestra conducta habla por nosotros. No necesitamos jurarle a nadie por el nombre de Dios, porque nuestro hablar tiene que ser verdadero, genuino, confiable. Así tiene que ser nuestro hablar. No tenemos por qué jurar por el Señor. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a los últimos dos versos, 14 y 15. Dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. El Señor es un Dios celoso, lo que significa que demanda lealtad. Lealtad que se puede traducir también como fidelidad. Y recordarán ustedes que en algunas otras ocasiones hemos hablado de la fidelidad, que traducimos también como firmeza. Como firmeza. ¿Ven? La expresión Dios celoso, dice, no implica un defecto de carácter de nuestro Señor, sino que destaca su santidad y su hecho a ser adorado, su derecho, a ser adorado exclusivamente. A eso se refiere. Y por último, mis hermanos, como resumen, lealtad a la palabra de Dios es el título de nuestra lección del día de hoy. Y al principio les decía yo, ojo con la introducción, porque es a donde vamos a concluir al final ya de nuestra lección. Dice, hermanos, para ser leales a la palabra de Dios necesitamos, óigalo usted bien, necesitamos tres cosas importantes. Conocer la palabra de Dios,
ya que ahí se encuentra la base del pacto. La base del pacto de nuestro Creador con nosotros como creyentes. Segundo, necesitamos enseñar, hermanos, la palabra de Dios, porque allí está la esencia de su ley, en enseñar la palabra del Señor. Y por último, hermanos, necesitamos obedecer la palabra de Dios, ya que en ella está la condición para recibir la vida y la felicidad, las bendiciones del Señor, las bienaventuranzas de nuestro Padre. Hermano, no es gravoso seguir los mandamientos de nuestro Señor. Ríndase a Él, ríndase con todo a Él y no les será difícil, hermano. Y aun cuando el enemigo venga en épocas difíciles a querer tentarnos, fuertes somos en el Señor para resistir al enemigo. Amén. Gloria al Señor. Póngase sobre sus pies, mis hermanos. Hemos concluido con esta lección el día de hoy. Yo espero que no se me haya